Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Entregate mi hogar. 4, verso 3 y 5. Y ahí vimos más o menos que lo que representaba esta ofrenda que ellos ofrecieron al Señor. Y la Escritura dice que Caín trajo de la tierra una ofrenda a Jehová, así nada más sencillamente, ¿sí? Algo de la tierra. Dice, pero Abel trajo también de los primogénitos, de lo más gordo de ellas. O sea, él sí pensó en dar lo mejor, ¿sí? Dice, de los primogénitos, de lo más gordo de ellas. Lo mejor era que ese fue un sacrificio de sangre. Y esto hablamos que era como un tipo, ¿verdad? Un tipo de Cristo, ¿sí? Que cuando dice la Escritura, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, él estaba haciendo un tipo de Cristo del Nuevo Testamento. Él era una figura, era una sombra en ese tiempo, como dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto fue un incienso grato para Dios, porque estaba hablando de él mismo, de lo que iba a suceder. Entonces, Dios mira lo que le damos, ¿sí? Y también mira cómo se lo damos. Eso es lo que el Señor mira. Mira lo que le damos, pero también mira cómo se lo damos. Mira nuestro corazón. ¿Por qué lo damos? Caín dio algo sin fe, sin entrega y sin obediencia. Pero Abel, en cambio, ofreció con fe, con amor y con reverencia. Él sabía a quién le estaba dando ese sacrificio. Entonces vamos a ver también cómo los israelitas, punto número 2, cómo los israelitas y el becerro de oro en el Sinaí. Creo que ese no se los dije, pero ayer estudiando un poco mi tema saqué otros que no realmente representan que estaban en un incensario de ese tipo de ofrenda o ese tipo de adoración, pero estamos viendo adoración falsa o extraña, ¿sí? Entonces ahí los israelitas y el becerro de oro en el Sinaí, todos recuerdan qué fue lo que pasó, ¿verdad? Éxodo 32 del 1 al 8. Éxodo 32 del 1 al 8. Ese fue un incienso extraño. Ustedes saben la historia, no lo vamos a leer todo, pero saben que cuando Moisés subió al monte, tenía un encuentro con Dios, y cuando eso representa lo mismo que en el tabernáculo. Él subió al monte a la misma presencia de Dios, como sumo sacerdote Moisés. Lo mismo representa en el tabernáculo cuando entraban al lugar santísimo. Entraban al lugar santísimo, todavía en ese tiempo no se erigía el tabernáculo, pero era la misma simbolismo. Cuando entraba el sacerdote hasta el lugar santísimo, recibía los mandatos del Señor, y el sacerdote salía a las puertas, a los atrios, a decirle a todos los levitas que estaban ahí qué era lo que el Señor quería. Esta vez lo hizo en el monte Sinaí, y él bajó ¿con qué? Con las tablas de la ley, ¿verdad? Diciéndole al pueblo lo que Dios quería de su pueblo. Entonces, mientras que él estaba haciendo todo esto, gracias mi amor, todo esto, pues el pueblo levantó un ídolo. Entonces, ese incienso extraño simboliza adoración no autorizada, adoración desviada. Ellos querían un Dios visible,
Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo es Dios? Es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren, ¿sí? Ellos querían algo que ve visible, y así es el hombre. En este tiempo ellos quieren ver algo, por eso en muchos lugares usted puede ver imágenes, porque uno quiere ver algo, pero los que tenemos una conexión con Dios sabemos que Dios sí te escucha, que Dios alienta tu espíritu, que Dios te llena, y cuando tú te levantas de ese lugar del incienso y de ese lugar de adoración y de oración, tu espíritu está lleno de su espíritu, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Han tenido esa presencia cuando ustedes están en este ambiente de oración? Sí, ¿verdad? Entonces, ellos no negaron a Jehová, pero intentaron adorarlo en una manera carnal. Hicieron muchas cosas que se deberían de hacer, ¿sí? Pero mezclaron la adoración verdadera con prácticas mundanas, carnales, ¿sí? De que el hombre muchas veces tiene, como muchas veces nosotros también nos acercamos no a la manera de Dios, sino a nuestra manera, ¿cierto? Entonces ellos se acercaron en esa adoración con prácticas paganas, usaron fuego como debería de ser, ¿verdad? Usaron fuego, usaron sacrificios y hasta música, todo eso estaba bien, ¿sí? Esos son elementos del culto legítimo, pero dirigidos a un ídolo que ellos levantaron, un toro, ¿sí? Un becerro, ¿sí? Dándole la dignidad al poder que supuestamente podría tener ese animal. Entonces, ellos ofrecieron un fuego extraño al Señor. El Señor, cuando tú ofreces un fuego extraño, siempre viene un juicio de Dios. Siempre vendrá un juicio de Dios. ¿Qué le pasó a Caín? Bueno, él se enardeció porque en su corazón había esa maldad. O sea, la Biblia lo explica, cuando ustedes lean esos capítulos, ustedes se van a dar cuenta de la maldad del corazón que tenía Caín, porque más adelante lo explica. Y por eso mató a su hermano. O sea, el Señor quiere decir que vio su corazón cuando ofreció su ofrenda. Entonces, el Señor, cuando bajan del monte, cuando baja Moisés y escucha todo ese algarabío que estaban haciendo, las danzas y todo ese asunto, la Biblia menciona cosas muy, muy feas, porque hay palabras que ustedes les van a, cuando lean todo el capítulo, o sea, no me quiero detener ahí, pero habla de hasta orgías había en ese lugar. O sea, hubo un desenfreno tal que por lo que estaban adorando nos hacemos según lo que adoramos. A eso nos parecemos. Y ellos, dice la Escritura, no me recuerdo ahorita, pero hay ciertas palabras que si usted las busca en el hebreo y en el griego, usted puede darse cuenta que era eso. O sea, él oía una voz de alabanza, pero no era una voz de alabanza normal. Y el Señor les dijo, ¿cómo con el camino, cómo se han apartado tan pronto del camino que yo les mandé? Así es el hombre. De repente se voltea y se olvida de Dios. Te va bien en tu empresa, y te olvidas de que el Señor es el que te dio todo. ¿Verdad? El Señor muchas veces te provee un trabajo, pero te provee un trabajo para que lo honres y lo glorifiques, y te olvidas de Él. Y eso fue lo que pasó con este pueblo. Murieron 3,000. Entonces no podemos adorar como queremos. Ya lo explicamos la clase pasada, cómo es ese fuego extraño, cómo llegas tú delante de Dios. O sea, el Señor es misericordioso, pero muchas veces muchos abusan de su misericordia y de su gracia. La gracia es un regalo que siempre el Señor nos otorga cuando tú vienes a Él y le dices, Señor, perdóname, te volví a fallar. Pero como el Señor es amor, y el Señor, tú sigues fallando y fallando y fallando. Llegará un día en que ya no tengas esa gracia, porque a muchos han abusado de la gracia del Señor.
Vamos a ver otra ofrenda, número 3, la ofrenda de fuego extraño de Nadab y Abiú, que lo encontramos en Levítico 10, del 1 al 2. Ustedes van a ver que en cada parte donde se levantó un fuego extraño, el Señor exterminó, el Señor hizo juicio. Levítico 10, del 1 al 2. Pues Nadab y Abiú eran hijos ¿de quién? De un sacerdote. O sea, ¿tenían conocimiento o no de lo que deberían de hacer? Sí, porque eran de su misma genealogía. Entonces estaban entendidos en lo que deberían de hacer sus hijos, porque solamente los de esa genealogía podían hacer el proceso de la generación de los sacerdotes. ¿Sí? Todo lo que deberían de estar entendidos en todo lo que deberían de ser en la casa del Señor, y no lo hicieron así. Ellos ofrecieron fuego extraño o fuego no autorizado, porque la Biblia dice fuego que no les mandó. Entonces ellos no siguieron las instrucciones exactas que Dios había establecido de cómo debían de hacer sacrificios y cómo ofrecer ese incienso. ¿Cuál fue el resultado? Dios hizo salir fuego de su presencia que los consumió inmediatamente. Dice la palabra del Señor que al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. O sea, el conocimiento lo tenemos, nada más que hay que tener entendimiento para aplicarlo en nuestras acciones, ¿sí? El conocimiento lo tenemos, y muchas veces con ese conocimiento nosotros nos acercamos delante del altar del Señor y hacemos cosas que no deberían de ser. Venimos con un corazón con pecado, todo tipo de pecado, con mentiras, con celos, con envidias, con enojos. Muchas veces estamos sirviendo al Señor en nuestro lugar de ministerio, pero con cosas en el corazón, y Dios sabe lo que hay ahí adentro. Y miren, el juicio es tremendo, ¿sí? Dios hizo salir de su presencia fuego y los consumió inmediatamente, mostrando la seriedad de cómo debemos obedecer sus mandamientos, ¿sí? Todo esto sucedió en el desierto, en el tabernáculo, quizá también cerca del monte Sinai, donde había ocurrido lo del becerro. Fíjese, todo esto nos da un panorama, porque el desierto representa nuestro caminar en nuestra vida cristiana, y en nuestra vida cristiana puede pasar una cosa y otra cosa y otra cosa, pero el Señor nos está enseñando y nos está advirtiendo cómo nosotros podemos prevenir un juicio divino de parte de Dios, cómo debemos de cuidar nuestra oración y nuestro acercamiento a Él. Es muy importante, es muy importante. Veamos otro caso, número 4. La intrusión del rey Saúl en el oficio sacerdotal. Recuerden que solamente los sacerdotes eran los que estaban capacitados y consagrados para ese oficio. ¿Se acuerda que vimos la diferencia entre santificados y consagrados? La santidad es algo que nosotros vamos adquiriendo paso a paso con el caminar de nuestros días. Cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, esa es la palabra nos empieza a purificar. Dice, yo soy esa persona, yo necesito esto, yo necesito limpiarme. Sí, porque dice la Biblia, ¿no? Que ¿cómo guardará el joven su camino? Guardando la palabra del Señor, obedeciendo. No es guardándola allí en un librero ahí donde nadie lo ve, no, así que nadie la vea, no, es guardándola. Guardándola quiere decir haciéndola. Eso es para la palabra guardar. Es lo mismo que lo mismo que les dije la vez pasada, cuando Dios le dice a Israel, oye Israel. Oye quiere decir escucha y hazlo. Eso es lo que quiere decir. Y obedecerla va implícito esto. Obedecerla es guardarla, va implícita esta palabra, es obedecerla, hacerla, es oírla y ponerla en práctica.
Si el domingo el Señor te habló y te dijo en el momento, tienes que ponerla en práctica. Yo tengo este pensamiento, tengo que hablar con fulanito, perenganito, tengo que ponerme en acuerdo con mi hermano, con mi hermana, tanto carnal como espiritual, pero tengo que poner en práctica. De eso nos habla. El joven guarda su camino guardando la palabra del Señor. Y esta instrucción del rey Saúl en el oficio sacerdotal, él era un rey. Él no era un sacerdote, él tenía otro tipo de funciones, ¿sí? Los consagrados son aquellos que estaban dedicados solamente a ciertas tareas, a ciertos oficios. Su vida era consagrada, o sea, su vida era, no encuentro otra palabra, dedicada, sí, o sea, totalmente apartada totalmente para los oficios de Dios. Eso era consagrarse, o sea, ellos no podían mezclarse con nadita del mundo, eran consagrados. Les ponían aceite cuando hacían todo este ritual de consagración y los ungían totalmente, ¿sí? Pero eran únicamente para el servicio de Dios, que es lo que todos cristianos deberíamos de tener en nuestro oficio, ¿sí? En nuestro ministerio o en nuestro servicio. Si yo toco la música, que yo no pueda tocar con mi instrumento música mundana, que yo no pueda tocar música mundana, que no me deleiten llegar y prender la música, y el cristiano viene el domingo y alaba al Señor, ¿verdad? Y danza bien padre, pero llega a su casa y la música mundana es el ambiente de su hogar. O sea, habla de consagración cuando tu instrumento, dices, este instrumento es solamente para dirigirlo a Dios. Toda mi alabanza, toda mi adoración. Asimismo, mi boca no hablará mentiras, falsedades, chismes. Mi boca será únicamente para exaltar, para bendecir, para proclamar la verdad de Dios. Eso es consagración. Cuando yo dedico algo solamente para Él. ¿Sí me explico? Entonces, esa era la diferencia entre un sacerdote y un rey. Ese era el oficio que tenía, y lo vemos en 1 Samuel 13:13. Ahí vemos la intrusión del rey Saúl en el oficio sacerdotal. Saúl usurpó la función sagrada. Movido por la ansiedad y temor de quedarse solo, él estaba en un momento en que estaba esperando al profeta Samuel. Samuel le dijo: yo vendré después de 7 días, espérame. Y él estaba desesperado porque no llegaba el profeta y estaban desertando sus cuerpo de guerra contra que iban a pelear contra el enemigo. Entonces él no estaba temeroso. La Biblia dice que él tenía temor. Y uno que espera en el Señor debe de tener temor. No debemos de tener temor. Nuestra esperanza debe de ser fiel, ¿sí? Y esperar a que el Señor obre en el tiempo que Él ha dicho. Así no lo hizo Saúl, así no lo hizo. Dice que él se puso a ofrecer sacrificio, ¿sí? Un fuego extraño, les mandó que mataran en becerro para hacer ese sacrificio, ¿sí? Hacer las cosas de Dios, pero a la manera del hombre. Dios no le dijo que hiciera. Cuando ustedes puedan leer ahí todo el capítulo de Samuel, ustedes se van a dar cuenta cuando, 1 de Samuel, cuando le está diciendo: Saúl, ¿por qué hiciste esto? O sea, porque era contrario a lo que un rey debería de hacer. Le correspondía a un sacerdote como Samuel. Y bueno, esto le costó el que no lo pusieran como rey. Por eso después pusieron a Saúl. Y empezó él a tener un coraje y una envidia, porque decían las mujeres que danzaban y cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y empezó un coraje con él porque el Señor ya lo había desechado por no obedecer. No hagamos cosas en nuestro ministerio, en nuestro servicio, que Dios no nos ha dicho. Hay gente que dice: ay, Dios me dio una palabra. Pues, ¿cuáles palabras?
O sea, debemos de tener mucho cuidado con las cosas que decimos que Dios nos dice, porque nos vamos a meter en un problema y Dios puede desecharnos, porque hay veces que hay hombres o profetas que hablan cosas que Dios nunca dijo, ¿sí? Y él ya se sentía como bien seguro, ¿verdad?, de su reinado, que estaba haciendo cosas incorrectas. Vamos a ver otro punto, el número 5. La intrusión de Uzías. Y que Uzías también quiso hacer quemar incienso, y lo vemos en Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21. Ahí está toda la historia. Lo nombro así para que ustedes lo lean porque es mucho versículo, pero el punto es el incienso extraño que se puede levantar. Sí, allí vemos a Uzías cómo entró al templo de Jehová y ofreció incienso en el altar, algo que solo los sacerdotes, ¿sí?, les correspondía. Ellos habían sido consagrados, como lo habíamos dicho. Él también, Uzías, era un rey. Le tocó gobernar, ¿sí? ¿Cuál fue el juicio de él? ¿Se acuerdan? La vez pasada lo vimos, del rey Uzías. La lepra en la frente. Dice, Dios lo hirió con lepra en la frente por su arrogancia. Se había exaltado sobremanera, ya que este rey, lo dijimos, ustedes lo van a leer, qué tremendas cosas hace Dios con un hombre o una mujer que le busca. La Biblia es bien clara, dice, mientras que él buscó al Señor, fue prosperado en gran manera. Hablando de este rey, todo lo que él tenía que hacer, usted léalo, es un pasaje hermosísimo. Todo lo que él hacía no fueron sus propios ideales, siempre buscó a Dios y fue dirigido por Dios. Pero fíjese, llegó un punto donde se engrandeció tanto que dejó de buscarlo. Él dijo como Nabucodonosor, ¿verdad? Todo esto que ven aquí es con la fuerza de mi poder. No reconoció a Dios y Dios lo hizo como un animal, arrastrándose. Es lo mismo que pasó con Uzías. Él se sintió todopoderoso por lo bien que le estaba yendo en sus negocios. O sea, él era un hombre que todo el mundo lo conocía y le mandaban hacer a él las cosas en arquitectura, en ingeniería. Fue un hombre increíble, pero las palabras claves, mientras buscó a Dios, eso fue lo que pasó. Pero cuando su corazón se enalteció, dice ese capítulo, cuando su corazón se enalteció para su ruina, fue leproso hasta el día de su muerte. Y la lepra en la frente habla de que el sacerdote traía una placa que decía santidad a Jehová. Y eso estaba representando que él no era santo de ninguna manera. Su corazón estaba orgulloso, enaltecido. Dejó de buscar al Señor. Y cuando nos va bien y cuando el ministerio está floreciendo, tú no debes dejar de buscar al Señor. Todo lo que hacemos no es nuestro. Todo lo que yo hablo ni siquiera es mío, es la palabra de Dios. O sea, no es mi inteligencia, no es sabiduría, es la palabra de Dios. ¿A quién debemos honrar? A Dios. Todo lo que tú haces y los dones, ¿quién te los dio? ¿A quién debes de honrar con eso? Todo lo bueno que tengo, dice Santiago, lo he recibido de Dios. ¿A dónde debe ir todo eso? Para allá. No es de que, yo soy el mejor orador, yo tengo la mejor canción, no, yo soy bien virtuoso en esto. No, todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado y le corresponde a Él. Cosa que pues Él no hizo. Uzías se atribuyó la grandeza, ¿verdad? Vemos otro punto número 6, los malvados hijos de Elí, que hurtaban lo que ofrecían a Dios. Primera de Samuel 2, del 12 al 36. Si ustedes pueden leer capítulos anteriores a esto, van a encontrarse en la promesa que Dios le dio a este sacerdote. Una promesa maravillosa. Pero mira, Dios muchas veces dice cosas
pero también se retracta, ¿sí? Cuando ve que el corazón está inclinado al mal, y eso fue lo que pasó con Samuel. Estos eran los hijos del sacerdote Elí, ¿sí? Sus hijos eran hijos de este sacerdote, pero ellos, dice la Biblia, cuando ustedes empiezan a leer el capítulo, que ellos no tenían conocimiento de Dios. Qué horrible estaba el sacerdote sin cumplir su misión. Sus propios hijos, que podían ser sus antecesores, porque si él era sacerdote, él era de la genealogía. Sus hijos también, pero la Biblia dice, y empieza el capítulo ese que les estoy mencionando, cuando dice que sus hijos no tenían conocimiento de Dios. Y eso es algo muy grave. Porque nosotros podemos alabar a Dios, pero muchas veces nosotros permitimos que nuestros hijos hagan cosas que a Dios, después de haber conocido al Señor. Elí no los estorbaba, dice la Escritura. Si ustedes pueden leer, Elí no los estorbó, dice ahí. Pecaron y hacían pecar a los de la iglesia, a los de la casa de Dios, y nunca los estorbó. Y nosotros como padres tenemos una obligación, una responsabilidad muy fuerte, ¿sí? Ellos no tenían conocimiento de Dios, ellos pisotearon los sacrificios y las ofrendas del Señor que Él mandó ofrecer en el tabernáculo. Ellos se metían y tenían una orden de que con un garfio agarraban la carne y se las daban a los sacerdotes, ¿sí? Ellos no, ellos se servían a su manera, les daban a otros, tenían relaciones sexuales afuera de las puertas del templo. O sea, Elí veía todo esto, todo el mal que están haciendo, y no los estorbaba. Eso fue lo más triste, que tú permitas que tu hijo quiera vivir como quiere vivir y no lo estés estorbando. ¿Sí? No, todos los demás están malos. Ay, no, allí en la iglesia, ay, no, fulanito, perenganito, eso, todo, pero ¿y qué contigo? De los demás Dios se va a encargar también, pero ¿qué contigo? Si viene tu hijo y tú eres su padre y te viene y te dicen, es que así, son unos hipócritas y esto, y tienen esto, y tienen, bueno, Dios se va a encargar de hacer juicio, pero yo me voy a encargar de ti porque tú eres mi hijo. Y tú tienes que perdonar y tú tienes que sanar tu corazón. Eso es lo que uno como padre debe de hacer. Tú tienes que perdonar. ¿Vas a ir por el mundo pregonando todo lo que te han hecho? Como padres tenemos que estorbar, ¿cierto? Tenemos que darles el conocimiento de Dios aunque no quieran. Mientras que se permita, tú tienes que estar allí. Porque sí, aquí en este lugar estamos todos los más imperfectos. Todos los que reconocemos que necesitamos a Dios, todos los pecadores que necesitamos su ayuda, aquí estamos en este lugar. Ya reconocimos que necesitamos de su ayuda, no podemos solos, ninguno pudimos solos, yo no pude sola, mi esposo no pudo solo, tuvimos que agarrarnos de Jesús y que su sangre preciosa nos limpiara y nos ayudara, y nos sigue ayudando 40 años y nos sigue ayudando porque lo necesitamos. Y siempre lo vamos a necesitar, porque mientras que estamos en la tierra somos imperfectos. El Señor nos está perfeccionando hasta el día que nos llame. Elí honró más a sus hijos que a Dios, y él no ofreció un incienso grato. Honró más a sus hijos que a Dios. ¿Y sabes qué? El juicio de él fue horrible, porque todo lo que Dios le había profetizado que sería su casa fue todo lo contrario. Su casa, dice la Biblia, que cortó el brazo. O sea, eso quiere decir que ya no hubo descendencia que estaría como sacerdote. Toda su descendencia fue cortada. Qué horrible, después de haber sido bendecido con palabra poderosa. Nosotros necesitamos ofrecer a Dios un incienso grato, no vivir vidas dobles. Porque Dios mira cómo está nuestro corazón. De eso no hay duda. Nosotros podemos tener apariencia de piedad, pero Dios sí conoce lo que hay internamente. Vemos en un número 7 otro punto.
Yo les pido que de verdad hagan su tarea y léanlo. Son varios, pero de verdad que van a aprender mucho. Van a aprender mucho de cómo levantar un incienso grato delante de Dios, y que esas cosas Dios las puso ahí para prevenirlas, ¿verdad? Para aprender en cabeza ajena y nosotros no caer en lo mismo. Número 7, la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Eso ya lo vimos la vez pasada también. 250 hombres que se levantaron. Números 16, del 1 al 50. Imagínense estar leyendo 50 versículos aquí, pero usted sí lo puede leer en su casa. Números 16, del 1 al 50. Números 16. La rebelión de Coré, Datán y Abiram, y 250 hombres. Todos ellos estuvieron incluidos en esta incienso, en esta ofrenda que se levantó. Entonces vimos que la vez pasada cómo estos hombres se levantaron contra Moisés, se levantaron contra Aarón, reclamando el sacerdocio, ¿sí? Y cómo Coré reunió 50 personas, jefes del consejo, que ofrecieron incienso con incensarios sin tener autoridad sacerdotal. Ellos eran hombres de renombre, dice la Escritura, pero del consejo. O sea, no eran los sacerdotes, no eran los oficiales tampoco. Y el resultado que la Biblia nos enseña fue catastrófica. La tierra se abrió y se los tragó. El fuego salió de parte de Jehová y los consumió a todos ellos. También esto sucedió durante la peregrinación en el desierto. Ellos también ofrecieron un incienso que Dios no dijo, igual que Nadab y Abiú. Vimos algo muy hermoso la vez pasada, de que, bueno, eran los jefes, los hombres de renombre los que les pasó eso, pero a los hijos no les pasó nada. Ellos no se incluyeron en lo que los padres estaban haciendo, y eso fue la otra parte. Ahora los padres eran los que estaban ahí por delante y los hijos se mantuvieron distantes, y vemos cómo Dios los usó en el canto, en el coro, y cómo ellos compusieron cantos. Ya los vimos la vez pasada, ¿verdad? Vamos a ver punto número 8, sacerdotes de Baal. Primera de Reyes 18, 19 al 40. Primera de Reyes 18, 19 al 40. Y esto sucedió en el Monte Carmelo. Estos profetas falsos de Baal ofrecían sacrificios e invocaban a su Dios, pero sin respuesta. Y Elías, el profeta Elías, un verdadero profeta, ¿sí?, los desafió y mostró que solo Jehová es Dios. Y aunque la Biblia no dice literal en el relato, ¿sí?, lo que ofrecieron era espiritual, al dirigir esa adoración y sacrificios a un Dios falso. Si lo dirigían con adoración y con prácticas que Dios no había mandado. Esos eran 450 profetas de Baal. Ellos primeramente levantaron su propio altar. Ofrecieron un becerro con gritos, con danzas frenéticas, laceraciones. ¿Sí se recuerdan ustedes el pasaje? Cómo se cortaban como para que Dios corriera en su auxilio y los librara, ¿sí? Sí, entonces ellos hacían laceraciones donde la sangre escurría y esperaban que Dios respondiera. Parecía mucha devoción, ¿verdad? Parecía que tremendo, mira nomás cómo están danzando, mira nomás cómo están proclamando a Dios. ¿Ha escuchado algunas veces algunas oraciones así? Donde son gritos, danzas y lo declaro y ¿sí lo han visto? Pues profetas falsos de Baal, ¿verdad? Porque así no es como nosotros nos debemos de acercar a Dios.
Si dice, no, le dicen a Dios, no recibo un no por respuesta, así como que ellos tienen mucha fe. Tampoco. Dios no es nuestro mandador ni nuestro lámpara de Aladino, no es nada de eso. Pero así estaban los profetas de Baal y lo vemos hoy en día en muchos lugares que hacen este tipo de prácticas. A lo mejor no están matando el becerro, pero idolatran otras cosas mientras que están haciendo esto. ¿Sí? Era falso. Elías reparó el altar con 12 piedras. ¿Qué significa 12 piedras? 12 tribus. Él estaba representando una por cada tribu. Puso el sacrificio y oró. Simplemente oró. Elías levantó una adoración obediente, pura y sincera. ¿Cómo debe ser nuestra oración, nuestro incienso? Obediente, pura y sincera. No es como decimos a veces, estás orando, pero aparentas una cosa, ¿no? Como dicen, por dentro estoy parado enojado, pero por fuera aparento que soy una persona piadosa. Los profetas de Baal, era un culto emocional, sin verdad. ¿Cómo debemos de acercarnos a Dios? En espíritu y verdad. Ellos era un culto emocional, sin verdad. Elías en el fuego del sacrificio de Elías o la oración que él estaba levantando, había fuego divino y respuesta del cielo. Los de Baal tenían fuego humano. Ya. Bueno, sí, ya. Tiene miedo. En el nombre de Jesús. Entonces, Elías, con su oración había fuego divino y respuesta del cielo, pero los de Baal había un fuego humano, porque había esfuerzo humano, ruido y sangre. Elías mostró fidelidad al Dios verdadero. Elías mostró fidelidad al Dios verdadero. Los profetas de Baal mostraron idolatría. Elías ofreció ofrenda santa. ¿Qué pasó? Mamá. Elías ofreció ofrenda santa. Los profetas ofrecieron un incienso extraño. Número 9. Vemos a los hombres de Jerusalén, eran unos ancianos que ofrecían fuego a ídolos. Y lo vemos en Ezequiel 8, del 10 al 18. Y vemos a estos líderes o ancianos de Israel que ofrecían un incienso y una adoración a imágenes dentro del templo mismo. Dios le mostró a Ezequiel su enojo y le declaró juicio sobre Jerusalén. Fíjese, usaban el mismo fuego del templo de Jerusalén, ¿sí?, para adorar a los ídolos. O sea, nosotros aprendimos que el fuego del altar del incienso, donde fue el sacrificio de Jesús, era el mismo fuego del altar que lo ponían en los incensarios y le ponían sus especias. Ellos usaban el mismo altar del templo, pero para adorar ídolos, lo cual era profano para Dios. Ahí vemos también un fuego extraño. No podemos usar las cosas de Dios como lo que predicó mi esposo el miércoles. ¿Sí? Sí fue el miércoles, ¿verdad? ¿O el domingo? El miércoles, el miércoles, donde muchas veces revolvemos las prácticas que tenemos con las cosas de Dios. No tiene nada que ver. Tiene que ser en espíritu y en verdad.
¿sí? Porque si no vamos a profanar las cosas de Dios. Si nosotros tenemos una danza, la danza debe de ser pura, debe de ser santa. Y debemos de cuidar todos nuestros movimientos, toda nuestra persona. Todo habla de Jesús. Todo lo que hacemos refleja a Jesús. Toda nuestra vestimenta debe de reflejar a Jesús. Pero todo lo interno refleja quién está operando en mí. No podemos ponernos aquí con cosas en el corazón. Si nosotros no estamos arreglando nuestras situaciones, eso no levantamos una ofrenda santa, sino algo extraño. Y hablando de todos ministerios visibles como estos, ¿verdad? Como la alabanza, la adoración, la danza, son ministerios muy visibles. Todos los que están sentados allá miran para acá y sabe que una persona espiritual sí se puede percibir. Sí se percibe una persona que busca al Señor. Un día alguien me hizo un comentario y la verdad dijo, esa persona toca muy bien, pero su carácter está terrible. Y yo me acuerdo el pastor enseñó una enseñanza donde decía que los dones te abren las puertas, pero tu carácter te lo cierra. Y muchas veces sí, tienes esto, haces el otro, tienes muchas ideas, pero cuando tú quieres operar no sabes cómo dirigir y cometes muchas faltas. Y en vez de ayudar, por tanto que sabes, hay un problemón tremendo. Y no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de, como dice la Escritura, someteos unos a otros. Así es como trabaja la pareja. Yo me someto, él se somete, o sea, someteos unos a otros para poder funcionar. Porque el que sabe mucho y quiere, así se va a hacer. No, pues ¿quién quiere un gendarme de esa manera? No estamos en la cárcel, ¿verdad? Dios está trabajando con nosotros y ahorita vamos a ver lo que significa esas especias en nuestra vida. Ya mero termino. Los israelitas ofrecían incienso falso. Jeremías 43:3. Israelitas que ofrecían incienso a dioses falsos. Ese es el número 10. Ese es el número 10. Vimos el 8. Ese es el 9, perdón. Vimos el 8. Sí, vimos el 8. ¿Este es 10? ¿Estoy bien entonces? Ok, muy bien. Entonces ustedes están mal. Ok, bueno. Ezequiel 8 del 10 al 18. O sea, yo nada más puse dónde estaba el pasaje, pero ustedes lean todo el capítulo. Y los israelitas que ofrecían incienso a dioses falsos. Jeremías 44:3. Jeremías 44:3, 8, 15 y 19. O sea, son versículos claves, ustedes los leen. Jeremías 44:3, 8, 15 y 19. Jeremías 44:3. 8, 15 y 19. Bueno, eso lo leen ustedes ahí en su casa. Ahora vamos a pasar. Dios mostró la Escritura a Moisés cómo debía ser todo este complemento, todo este diseño tan perfecto. Cada cosa debería de hacerse como Dios lo estableció, y de haber, en cuestión de las especies que Dios escogió, debía de haber sido perfecto en todos los ingredientes que Dios escogió. Esta receta dice que debería de ser única. No hay otra forma de poder nosotros ofrecer ese incienso, esa oración, esa alabanza y esa adoración. Es una receta única. Entonces, ¿cuál es esa receta? Es que es por medio de Jesucristo
No hay otra manera de acercarnos a Dios, es por medio de Jesucristo que nosotros podemos levantar nuestra oración. Es por medio de Jesucristo que nosotros podemos adorar. Es por medio de Jesucristo que nosotros podemos alabar. No hay otra forma. Tiene que ser, punto número 2, ofrecida en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? En espíritu, que debe de ser desde nuestro corazón puro, y en verdad conforme a su palabra. Y vamos a ver cuáles son estos ingredientes. Lo vemos en Éxodo 30, 34 al 37. Esos son los ingredientes aquí en Éxodo 30, 34 y 37. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro. Son 4 ingredientes. Dice: de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado. No sé si ustedes recuerdan a Oliab, ¿sí? Que lo menciona en la escritura, que Dios puso un espíritu en él para crear en todo arte y en todo diseño, ¿sí? Y según el arte del perfumador, bien mezclado. O sea, todas las cosas que nosotros debemos de tener tienen que venir del suministro de arriba, del cielo, del Padre de las luces. Todo, Señor, yo no sé componer, yo no sé cómo hacerle, no tengo ni idea, ni principio ni fin, ¿sí? Pero si tú te pones y buscas a Dios, Dios te va a dar lo que necesitas. Señor, me cuesta mucho trabajo mover mis manos y estas notas que tengo que torcer mi dedo así porque tengo… Bueno, sí, cuando tienen que poner su dedo de largo así, ¿no? ¿Cómo se llama, Chuy? El trasto ahí. Y bueno, cuando yo estaba aprendiendo guitarra, había unos que sí se me hacían muy difíciles y te queda la mano así como media tiesa porque no tienes esa costumbre, ¿no? Cuando tienes que poner en tus trastos y estirar tus deditos. Señor, me cuesta mucho trabajo ese tipo de notas. Dios es la fuente. Él es el creador de la música, Él es el creador de todo, que no hay cosa que no le puedas pedir a Él. Si tú estás así es porque no se lo has pedido, y este es el tiempo de que se lo pidas. Necesitamos músicos que compongan del cielo, que compongan cosas nuevas que el Señor les dé. Necesitamos ujieres que vengan ungidos, llenos de la palabra del Señor. ¿En dónde lo encontramos? En ese altar de oración, en ese altar del incienso. Que no sean palabras tuyas, que sean palabras divinas, que Dios te las haya dado. Vemos entonces que la preparación de este incienso era muy costoso, porque lo que vimos la vez pasada, la clase pasada, no es fácil orar, ¿verdad que no? Es costoso y tenía un simbolismo espiritual en cada uno de estos ingredientes muy importante. Entonces, es costoso porque es una de las acciones espirituales que pocos aprecian, ¿sí? Y desean, porque sí cuesta. Los grandes hombres que ustedes pueden leer, biografías de grandes cristianos, fueron hombres que estuvieron en oración. Hombres que no se cansaron de gemir por una nación, hombres que se fueron a tal lugar con los chinos, cruzaron fronteras tremendas y fueron solos entre comillas, porque tenían la ayuda divina, porque Dios los envió. No sé si ustedes recuerden, bueno, yo leí esa biografía de grandes cristianos y la verdad te desafían. Yo recuerdo, yéndome aquí más cerquita, alguien que todos conocen, si ustedes recuerdan a David Wilkerson, fue un hombre de oración, un hombre que Dios le dio ciertas cosas que tenía que hacer y se fue a otra ciudad a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, porque él lo tuvo en la visión. Él fue a trabajar con todos esos delincuentes en Nueva York y la historia cambió.
porque un hombre escuchó la voz de Dios. La historia puede cambiar cuando en la oración y tú ofreces un incienso agradable, las cosas pueden suceder. Cuando el Señor ve tu corazón, que no es porque tú te quieres gloriar, el Señor te da lo que necesitas, porque sí nos escucha. Y vamos a ver el primer ingrediente, que se llama el estacte de mirra. Estacte de mirra. Y este viene del hebreo, que viene de la palabra natab, N-A-T-A-P-H, natab. No sé cómo se pronuncie, porque las H's a veces se pronuncian como J, natab, no sé. ¿Qué significa gota o destilar? Eso es lo que significa esa palabra estacte. Significa gota o destilar. Es una resina perfumada que salía del árbol de la mirra y era la primera savia pura. Este era un aceite muy oloroso obtenido de una planta cuyo nombre era igual. Y en el griego tiene otro significado, pero muy parecido a esto. Mira, ahí vemos, bueno, no está el estacte, pero lo vamos a ver en otra imagen. Es uno cafecito. Ahí vemos los 4 ingredientes, ese es el estacte, mire. ¿Se fijan cómo supura ahí el arbolito, la madera es la gota, el aceite? Y en griego significa todo lo que gotea. Esta palabra en hebrea significa amarga y lo usaban como un medio estimulante. ¿Ustedes han ido a lugares donde hay muchos pinos? Y si se han fijado y le han apretado las bolitas que salen, qué rico huele, ¿verdad? Pues muy parecido a eso. Sí. Sí, entonces lo usaban como un medio estimulante y era muy costosa y tiene un olor fuerte. Y el significado espiritual de este estacte era una planta que no se le hacía ningún corte para extraer ese aceite. O sea, no se le hacía ningún corte, salía solo ese aceite. Y lo vamos a ver en una aplicación en nuestra vida. Entonces, el mismo nombre explica que esa planta lo destilaba solo. Entonces, vemos aquí, vamos a verlo desde Jesucristo. Lo mejor de la adoración de Él fue ofrecida a Dios. Fue una ofrenda sincera y pura. Y fue voluntaria su ofrenda, porque dice aquí que esa era la primera savia pura que destilaba este árbol de estacte. Entonces, Cristo se ofreció como un olor fragante. Entonces, vemos en la cruz del Calvario cómo la sangre de Cristo, que realmente goteaba de sus heridas, la sangre de Cristo que realmente goteaba de sus heridas fue amarga, porque habla del sufrimiento, habla del quebranto, cuando todo esto tiene que ver con nuestros pecados. Recuerden que el Padre estuvo separado de Él y para Él fue el dolor más grande. ¿Por qué me has desamparado, verdad? Fueron sus palabras, cuando tiene que ver con nuestros pecados. Entonces, el sacrificio de Cristo debe de ser el fundamento de nuestra oración, de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Entonces, también esta planta nos enseña que nuestra oración debe salir de nuestro corazón. Así como salía naturalmente, así nuestra oración debe de salir de nuestro corazón de una manera natural. Debemos destilar
el deseo de comunión. Que de nuestra vida todo lo que destilemos, todo lo que gotea, sea la esencia de Dios. Que de nosotros haya esta espontaneidad con que debemos de buscar a Dios, alabar y adorar. Que cuando venga la prueba, que cuando venga el quebranto, que cuando venga una situación difícil, no vayas, ay sí, pues pasó esto y fíjate, bla, 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 y empiezas a salir culebras y todo eso, ¿no? Todo lo que hay en el corazón, sino que cuando pases una situación, vamos orando, voy a orar por esta situación, pues que Dios, yo veo el panorama de esta forma, pero que Dios me lo haga ver de la manera que Él lo mira. Que cuando pases una situación difícil, que sea Dios quien la componga. Hay gente que en cuanto pasa una situación, blasfema, dice cosas que no destila esas gotas, ¿verdad? De adoración y de oración. La adoración y esas gotas que podrían ser, muchos piensan que solamente en un lugar de reunión como esta, y debe ser en nuestro diario vivir. Entonces, que haya esa espontaneidad con la que debemos buscar la oración, alabar y adorar a Dios, así como la mirra, que todo lo que gotea en nosotros sea un olor grato. Que el hecho de que nosotros podemos acercarnos a Dios y poder tener esa comunión pueda apreciarse en nuestra vida. Que cuando la gente se acerque a ti pueda olerte, pueda oler ese incienso que gotea en ti, que pueda encontrar en ti una palabra de ánimo, de consuelo, de exhortación, un amor, la misericordia. Que el hecho de estar en comunión con Dios pueda apreciarse en todo lo que hacemos en nuestra vida y en todos los sentidos, como dice, todo lo que gotea. ¿Sí? O pueda salir de nuestra vida, ya sean nuestros sentimientos, ya sean nuestras emociones del alma o nuestras acciones o nuestras obras, sean ese olor grato a Jesús. Eso es lo que produce ese altar del incienso. Cuando tú estás en comunión con Dios, eso va a salir de tu vida, eso va a gotear. Si tuvieras que describir en una palabra a Jesús, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo lo describirías, Juan? Protector. ¿Cómo lo describirías, Sonia? Amoroso. ¿Cómo lo describirías, Moni? Misericordioso. Nena, ¿cómo lo describiría? Piadoso. ¿Cómo describirías a Jesús, Lilia? Salvador. Hermanita Tere. Omnipotente. ¿Cómo describirías a Jesús? Sanador. Jordana, ¿cómo describirías a Jesús? Joel, ¿cómo describirías a Jesús? Poderoso. Fíjese, todas esas cosas cuando nosotros estamos en oración pueda destilar de nuestra vida. ¿Necesitamos más amor? Necesitamos más oración, ¿verdad? Necesitamos extender nuestra misericordia, necesitamos más oración. Necesitamos ser comprensivos, ser humildes, ser amorosos, ser misericordiosos, necesitamos oración. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo.